buenos días para todos. Hoy no es una mañana como cualquier otra. No, señoras y señores, hoy es lunes 1 de diciembre de 2025. Qué felicidad saludarlos con una imagen de la Iglesia del Divino Niño en Bucaramanga, un lugar que hizo su primera misa hace 54 años. Mari, feliz primer día de Navidad. Ay, el Divino Niño que nace de hoy en 23 días. Ya casi es Navidad, es hora de entregarnos los regalos, ya empieza el día de la natilla, de los buñuelos, de la felicidad, de la época que nos congrega, sobre todo como familia. Miren, lo que ustedes tienen en pantalla es una infraestructura con vidrios de colores, con figuras rectas en arquitectura que contempla la época de los años 70 representando la modernidad y la vanguardia. La comunidad realizó actividades de donación para poner la primera piedra en 1966. Al templo lo consagró Monseñor Héctor Rueda Hernández. Pero la única noticia positiva en nuestro país no es solamente que hoy arranca diciembre. ¿Qué es el set? Esta es otra noticia. Sí, ¿Qué tal este trabajo de decoración? La que no tengo en la casa, toda está aquí en el set de Noticias RCN. Sí, aquí tenemos doble arbolito de Navidad, señora. bueno, Papá Noel de todo, mejor dicho, para que se sienta de verdad el espíritu de esta época. Ay, qué felicidad. Tan bonita. Tenemos otras buenas noticias. Este fin de semana el municipio de Palmira, en Valle del Cauca, encendió su alumbrado navideño que enmarca la tradición de los palmireños, haciendo honor al tradicional dulce manjar blanco y todos los sabores de este departamento. La alcaldía está buscando que la gente viva en tranquilidad esta temporada, lo está pidiendo. Además, la ciudad cuenta a partir de hoy con el pesebre más grande del mundo. ¿Qué tal esa belleza? Lo pueden visitar, está instalado en la Villa de las Palmas. Excelente, ya recorrimos todos los parques, mire esta maravilla, vea. Ya recorrimos todos los parques y de verdad que es muy bonito todo. Que también es un encuentro para aprovechar que las familias, los niños vengan acá a compartir. Fue una noche muy agradable. Bueno, pues más adelante lo seguimos contagiando con este espíritu navideño que tenemos todos en la redacción. Por lo pronto, a primera hora le vamos a poner el ojo a dos noticias muy importantes en nuestro país. La primera es la alerta por cuenta del volcán Puracé. La ceniza sigue cayendo, la zozobra se mantiene entre la gente y nosotros los estamos acompañando. La preocupación permanece entre las familias de la vereda Río Negro que temen por sus animales, por sus cultivos, porque todo esto es el principal sustento para todas las familias. La comunidad está muy próxima al cráter y mantiene medidas básicas de prevención que les han enseñado mediante capacitaciones en los últimos años. En esta zona la alerta está en nivel 2 sin orden de evacuación. El volcán Puracé, eso sí, mantiene por el momento alerta naranja. Y la segunda noticia tiene que ver con la imputación de la Fiscalía Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Será por los cargos por su presunta participación en irregularidades dentro del escándalo de la UNGRD. Según la investigación, los exministros habrían intervenido en cuestionados contratos y en una red que habría desviado recursos públicos. En la audiencia se conocerá el detalle de los señalamientos y si la Fiscalía solicita o no medida de aseguramiento para ambos. Este es un proceso clave en uno de los escándalos más sonados de los últimos años. .36, información económica en el Diario de la República. Acuérdense que hoy es un día muy importante porque comienza toda la discusión del salario. Y además se discute el salario mínimo, Mari. Muy importante también ese incremento para los trabajadores y por supuesto para los empresarios. Más de 7.4 millones de trabajadores, nos dice el Diario de la República, se están ganando un salario mínimo hoy en Colombia. Y el año entrante, ya hicieron cuentas por aquí en la República, tenemos 18 festivos. Eso implica que en 2026 se va a trabajar 104 horas menos. La semana laboral, si se hace ahí, la repartición queda en unas 43 horas.
5 de la mañana, 34 minutos. Arrancamos hablándoles de un día que fue clave la semana pasada, el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es que es increíble que en nuestro país el 85% de la población no reconoce la violencia de género. Les vamos a presentar el siguiente informe que preparó nuestra compañera Marcela Tuno. Más de 2 mujeres al día pierden la vida en Colombia por violencias basadas en género. Tenemos 621 casos de feminicidio. La violencia de género no empieza con la violencia de género, empieza con aquellos chistes sexistas, aquellas invisibilizaciones donde nos dicen a las mujeres que no podemos andar solas en la calle, que tenemos ciertos sesgos en el ámbito laboral. Lo más preocupante de este panorama es que Colombia es un país que no distingue este tipo de violencias, alcanzando un indicador del 85% en desconocimiento. Las personas jóvenes que encuestamos tienen un muy bajo nivel de conocimiento respecto de mujeres mayores de 45, 50 años. Si bien el tipo de violencia que más se reconoce es la física, hay grandes retos en reconocer las violencias económicas, digital, psicológicas o simbólicas. Encontramos que el 64%, y esto es altísimo, vivieron una situación de violencia física o agresión sexual. El índice nos dice que el 31% pidió ayuda a un familiar, pero como si sabemos que hay un entorno donde pedimos ayuda a un familiar, ¿cómo en estas redes podemos direccionar y tener esa conciencia de decir, mira, puedes acceder a la comisaría de familia? Expertos insisten en la alfabetización legal y el fortalecimiento de los mecanismos de protección. Si usted es víctima de violencia de género, puede pedir ayuda a la línea nacional 155. 5:36, les estábamos contando que hoy es un día importante, es un día clave en materia económica porque inicia formalmente la negociación por el salario mínimo del 2026. Desmenucemos un poco el tema para que todos lo entendamos. Miren ustedes las cifras. Primero, revisemos cómo llegamos. Los datos clave para definir el salario mínimo siempre son, por un lado, la inflación, por el otro, la de productividad, la cifra de productividad. En el caso del dato de la inflación, según el último reporte, la cifra anual va en 5,5%. Y la productividad, dice el DANE, está ubicada en el 0,9%. Eso significa que esta última bajó. Son datos que hay que anotar, que hay que tener en cuenta porque son muy importantes en la discusión. Ahora vamos a revisar cómo llegamos en materia de negociación a la mesa. Miren, lo primero es la cifra que ha propuesto inicialmente el gobierno nacional, que ha hablado de un incremento de 2 dígitos, es decir, entre un 10 y un 11%, algo que las centrales obreras celebraron, pero los empresarios están hablando de un incremento de no más del 7%. Algunos tanques de pensamiento como ANIF o Fedesarrollo hablan de un incremento entre el 6 y el 7%. A las 5:38 damos inicio al recorrido por el mundo con las noticias internacionales. Estados Unidos aumentó la presión contra el régimen venezolano y es que hace varias horas el presidente Donald Trump declaró que el espacio aéreo de Venezuela estaría cerrado. Y hubo reacciones desde varios lugares del mundo, pero les vamos a hablar de la reacción del presidente colombiano Gustavo Petro, quien rechazó esta medida y aseguró que es ilegal. Tras la confirmación del presidente Donald Trump de haber conversado telefónicamente con Nicolás Maduro a bordo del Air Force One, el mandatario evitó dar detalles de la llamada e incluso dijo que no podría afirmar si salió bien o mal. Trump también pidió no hacer ninguna interpretación sobre si habrá un ataque o no, tras su advertencia sobre el espacio aéreo venezolano que debería ser considerado como cerrado. Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó como completamente ilegal este cierre y ofreció a la ciudad de Cartagena como lugar para que se reúnan los venezolanos para, según él, tener un diálogo democrático. Mientras la Aeronáutica Civil de Colombia mostró también su descontento frente a las declaraciones del presidente Trump sobre el cierre del espacio aéreo. Entre tanto, Maduro denunció ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo que supuestamente Estados Unidos estaría buscando apoderarse de sus reservas petroleras.
5:39 a.m. y seguimos en Latinoamérica. Honduras votó ayer para definir su futuro político en medio de un gobierno de izquierda encabezado por Xiomara Castro. Por ahora el conteo avanza con más del 35% del escrutinio, pero todavía no se sabe quién será el ganador de la contienda. Sin embargo, según resultados preliminares, el candidato de derecha Asfura, de 67 años, obtiene el 40,5% de los votos y aventaja por 1,5 puntos al también candidato de derecha Salvador Nasral. Frente a las denuncias de corrupción, el CNE de este país se ha defendido, ha dicho que han sido unas elecciones transparentes y que toda la ciudadanía pudo verificar el conteo de votos. Hablemos del presidente de Francia, quien va a sostener un encuentro con su homólogo de Ucrania en París. Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky se van a encontrar para discutir el plan de paz que daría fin a más de 3 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Justamente ayer la delegación ucraniana se reunió con funcionarios estadounidenses tratando de abordar la iniciativa. Ambas partes calificaron la cita en Florida como productiva. El presidente Donald Trump expresó su optimismo por las conversaciones, mientras que líderes europeos hablan de que esta será una semana crucial para la diplomacia ucraniana. Está claro que Rusia no quiere la paz, por lo que debemos fortalecer Ucrania al máximo para que esté preparada para defenderse en estos momentos tan difíciles. Esta podría ser una semana crucial para la diplomacia. Ayer nos enteramos de que las conversaciones en Estados Unidos fueron difíciles pero productivas. Aún no conocemos los resultados, pero hoy hablaré con el ministro de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Ahora les vamos a hablar del balance en 3 países del continente asiático por cuenta de las lluvias torrenciales que deja hasta el momento a más de 1.000 personas muertas. Estamos hablando de Malasia, Tailandia e Indonesia. Tienen ustedes las imágenes en pantalla. Las autoridades de estos países están trabajando para despejar las carreteras, para quitar los escombros y también para encontrar a las personas reportadas como desaparecidas tras estas lluvias, estas inundaciones repentinas y también los deslizamientos de tierra que se presentaron. Hablemos del Papa que tras su visita a Medio Oriente, pues el León XIV visitó la tumba de San Charbel en Anaya. Durante su traslado el pontífice oró en silencio en un viaje con el objetivo de sanar heridas y de dar paz a este país. Y para el mundo pedimos paz, la imploramos especialmente para el Líbano, pero sabemos bien, los santos nos lo recuerdan, que no hay paz sin la conversión de los corazones. Que San Charbel nos ayude, pues a volvernos hacia Dios y a pedir el don de la conversión para cada uno de nosotros. 5:42 y hay mucha consternación en Brasil luego de que un joven muriera después de ingresar a una jaula de una leona en un zoológico. Esta persona de 19 años ingresó al recinto trepando por un muro de más de 6 metros de altura y luego se descolgó por un árbol. Lo que señalaron las autoridades, además de las difíciles imágenes de ver, es que este joven tendría algunas situaciones de salud mental y que murió producto de las heridas que le causaron. La leona está bajo observación porque pues, estuvo sometida a altos niveles de estrés. El parque lo cerraron hasta que culminen las investigaciones. Noticias de Europa. Agentes españoles incautaron 2 toneladas de cocaína en el puerto de Valencia que estaban ocultas en un cargamento de fruta procedente de Ecuador. Andrés Gil, nuestro corresponsal permanente en Europa, nos tiene toda la información. Andrés, adelante, buen día. Hola, muy buenos días. Con esta operación la policía española está reportando el desmantelamiento por completo de la principal red dedicada al narcotráfico de cocaína procedente desde Ecuador, a la importación de narcóticos, específicamente de cocaína procedente desde Ecuador. En las últimas horas lograron las autoridades decomisar 2.000 kilos de cocaína que estaban ocultos en cargamentos de fruta dentro de un barco que había llegado al puerto de Valencia. Unas pesquisas que habían empezado 2 años atrás como consecuencia de esas investigaciones. En el año 2024 ya habían sido decomisados 500 kilos de cocaína y en esta ocasión 2.000 kilos más para lograr de esa manera desmantelar, desarticular la principal red que estaba trayendo cocaína desde Ecuador hacia España y desde España con destino a otros países europeos y utilizando como fachada cargamentos de fruta, es decir, cargamentos lícitos principalmente a través del puerto de Vigo y a través del puerto de Valencia. En esta operación la policía española también logró el decomiso de 10.000 euros y la captura de 4 personas presuntamente vinculadas con esta red internacional
Nacional de Tráfico de Cocaína. 2.000 kilos de cocaína decomisados, la mayor red de distribución, de importación y distribución de cocaína procedente de Ecuador desmantelada aquí en España, y 10.000 euros decomisados es el balance que entregan las autoridades de esta nueva operación, de este nuevo golpe contra las drogas en España. Información desde Madrid, un feliz día, un abrazo para todos, nos vemos. Andrés, muchísimas gracias. Un feliz día para usted allí en Europa. Un feliz día arrancando diciembre. Y es la hora también en la que Noticias RCN llega a todas las regiones del país, a cada rincón de Colombia, con nuestros corresponsales que están preparados para llevarles a ustedes toda la información. A ver si los tenemos aquí en pantalla. Tenemos a esta hora la señal desde Medellín con nuestro compañero Juan Fernando Tavares, en Cali Diego Candelo y en Barranquilla don Bernardo Sanabria. Ivonne Salamanca está en Cartagena y Cristian Díaz en Bucaramanga. Muy buenos días para todos. Iniciemos de una vez en el departamento de Antioquia. Hay mucho temor entre las comunidades campesinas del municipio de Remedios porque presencian enfrentamientos entre grupos armados ilegales, Mari, y están además utilizando drones cargados con explosivos. Una vivienda quedó parcialmente destruida después de ser impactada por uno de estos explosivos. Juan, usted nos tiene más información. Estamos hablando de qué grupos al margen de la ley que se están enfrentando. Adelante. Maritza, buenos días. Pues lo que indican las autoridades, el Ejército Nacional en particular, es que se trata de una guerra que están librando integrantes del Clan del Golfo contra una alianza entre terroristas del ELN y de las FARC. En este caso en particular resultó una vivienda afectada. La parte positiva es que no hubo personas lesionadas, no había personas al momento de la explosión. La parte negativa, obviamente, el temor que esto ha generado entre la población y no se descarta un nuevo éxodo campesino en territorio país. No es Cauca ni Guaviare, tampoco el Valle. Es el municipio de Remedios, Antioquia, donde los grupos armados también están utilizando drones con explosivos para enfrentarse. Dando gracias al Señor de que en el momento de lo sucedido no había nadie habitando la casa. Estábamos todos fuera de la casa en labor de trabajo. A lo que el campesino hace referencia es al enfrentamiento que protagonizaron las disidencias en alianza con el ELN en contra del Clan del Golfo en las veredas Ojos Claros y La Cruz Bajitales. Comunidades campesinas piden al Estado que garantice sus derechos. Y sigue lloviendo en varias regiones antioqueñas. El fin de semana se reportaron algunas emergencias, algunas afectaciones en municipios como San Luis, Maceo y Barbosa. Este último muy cercano a Medellín, hace parte del área metropolitana, está ubicado en el norte del Valle de Aburrá. Desbordamiento de una quebrada, también algunos deslizamientos, afectaciones en 30 veredas y 16 viviendas con averías. Bajo monitoreo permanece el cauce de la quebrada La López, que el fin de semana se desbordó generando inundaciones en el municipio de Barbosa, Antioquia. Tenemos alrededor de 15 viviendas afectadas en todo el municipio, tenemos unas vías rurales muy afectadas que afectan alrededor de 19, 20 veredas en el municipio. Tras un consejo de gestión del riesgo fue declarada la alerta naranja. Con la Gobernación de Antioquia estamos trabajando para intervenir las vías departamentales, vía Barbosa-Santo Domingo, vía Barbosa-Concepción, con el propósito de atender esos puntos críticos. En Antioquia también hubo emergencias en los municipios de San Luis y Maceo. 5 de la mañana, 48 minutos. Y escuchen esto que está pasando en Valle del Cauca. Es inaudito, Isa, el cuerpo de bomberos de una ciudad tan importante como Buenaventura. El puerto más importante del país solamente tiene una ambulancia, pero eso no es todo. La ambulancia está dañada. Ay, no. Qué descaro, Mari, de verdad. La misma comunidad es la que está denunciando que esto representa un riesgo para ellos, porque en cualquier momento una atención urgente que requiera cualquier ciudadano, pues no hay cómo atenderla. Diego, usted con la denuncia. Buenos días. Mari, televidentes, buenos días. Sí, muy preocupante además porque inicia la temporada decembrina, muchísimos accidentes de tránsito en Buenaventura y es precisamente una de las emergencias que atienden los bomberos voluntarios de Buenaventura con esa ambulancia, la única que tienen. Lo que dicen es que se trata de un daño técnico-mecánico, están a la espera de unos repuestos, pero además están haciendo un llamado, por supuesto, a las autoridades para que puedan contemplar la dotación con más cantidad de ambulancias para una ciudad que atiende, por supuesto, a miles de personas que necesitan, por supuesto, este vehículo de emergencia. En estos momentos
tenemos una dificultad. La ambulancia, la única ambulancia que tiene la institución en estos momentos, está fuera de servicio por un tema técnico-mecánico. Estamos esperando unos repuestos, no se encuentran a nivel nacional, son importados, entonces eso nos tiene con el tema de la ambulancia fuera de servicio. 5:49, mucho cuidado con esto. En Atlántico están intensificando operativos para combatir la comercialización ilegal de bebidas embriagantes, sobre todo porque en esta época decembrina sí que abundan esos licores. Además, venimos justamente de contar una historia muy dramática y triste por la muerte justamente de varias personas después del consumo de este tipo de licores. Pues las autoridades están reforzando todos estos controles y en medio de los operativos han incautado más de 1000 botellas de licor que no tienen la documentación requerida. Bernie, usted nos tiene más detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mari, Isa, Junior Díaz, qué placer saludarlos a ustedes y precisamente son operativos que vienen adelantando las autoridades para evitar que durante esta temporada de fin de año, que comienza hoy todo el tema de diciembre, haya venta de licor adulterado en diferentes sectores. Ya tenemos unos antecedentes dolorosos aquí en la capital del departamento del Atlántico con licor artesanal. Las autoridades hallaron cerca de 189 botellas que iban en el interior de un vehículo por el corredor portuario. La Policía Nacional, en las últimas horas, a través de sus capacidades de la Seccional de Tránsito y Transportes en la ciudad de Barranquilla, sector del corredor portuario, logran la incautación de 187 botellas de licor de diferentes marcas, avaluadas en más de 11 millones de pesos, que eran comercializadas sin el cumplimiento de los requisitos legales. Seguimos en el Caribe, Isa, hablando de los operativos de las autoridades de cara a la temporada navideña. En Cartagena quieren garantizar la movilidad de quienes son de allí, del lugar, pero además de tantísimos turistas que llegan por esta época a la aeróbica. Y cuidado si van a llegar en carro, pues esta es una de las ciudades, de los principales destinos turísticos en el país por esta época y por eso decidieron hacer cambios en el pico y placa para los particulares. Ivonne nos cuenta mejor sobre la medida. Ivonne, buenos días. Isa, Maritza, buenos días. Así es una medida temporal, regirá a partir del 15 de diciembre y hasta el 24 de enero. Hay que decir que son cambios en el pico y placa, pero también restricciones en la movilidad de motocicletas. Por ejemplo, los que trabajan en motocicleta en altas horas de la noche en el centro histórico deberán tramitar un permiso. En cuanto al pico y placa, hay que decir que será de 24 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Se espera que durante esta temporada se movilicen por lo menos 300.000 vehículos en la ciudad. Estas medidas empiezan a regir a partir del día 15 de diciembre hasta el 24 de enero de 2026. La primera semana va a ser de pedagogía para que las personas puedan tener la comunicación de todas las implementaciones que se van a hacer. Vamos para Santander con una noticia que nos pone muy tristes. La comunidad se encontró sin vida a un manatí antillano en la ciénaga de Llanito, en Barrancabermeja. La muerte de esta especie, que está en vía de extinción, puso en alerta a las autoridades ambientales. Cristian, ¿qué más se sabe de este caso? Isamari, Telente, buenos días. Efectivamente, es materia de investigación la muerte de este manatí antillano que fue hallado por pescadores que se mostraron preocupados, tristes e indignados por el segundo reporte en lo corrido de este año 2025 de esta especie que está en vía de extinción. En los últimos años, 13 manatíes han sido hallados sin vida. Por eso se hace un llamado a las autoridades ambientales para que se hagan estudios al agua de esta ciénaga del Llanito para establecer si está contaminada o algún agente externo pudo haber ocasionado su muerte. Pescadores de Barrancabermeja intentaron rescatar al manatí antillano que apareció en la ciénaga El Llanito, pero el ejemplar en vía de extinción ya estaba muerto. Y ese número obedece a la víctima número 13 de manatí que ha muerto. A nosotros nos preocupa que lamentablemente esta especie viene siendo afectada por diferentes factores de riesgos. Es la segunda muerte este año y en 5 años ya son 13 los ejemplares que han muerto en esta ciénaga, que además ha sufrido graves daños ambientales. Esta es una ciénaga de 1.375 hectáreas que hoy solamente quedan 1.075 de espejo de agua visible. El próximo 5 de diciembre, autoridades activarán un plan de conservación del manatí antillano para adoptar medidas y evitar nuevas muertes.
A las 5 de la mañana, 54 minutos, es un placer para nosotros darle la bienvenida al padre Walter, que llega con sus momentos de fe. Feliz y bendecido inicio del mes más deseado del año, el mes que debería ser para esperar a nuestro Salvador, a nuestro buen Dios, al Emanuel, que es el Dios con nosotros, pero lo hemos convertido en el mes del santo consumo, de más violencia, de más división, de más desamor, y no lo que debería ser el encuentro familiar y el momento apropiado para dar gracias juntos a Dios por todo lo vivido y recibido en este año. Ayer comenzamos en la iglesia un año nuevo litúrgico, con el tiempo del Adviento. Durante este tiempo tendremos la oportunidad de prepararnos para la venida del Señor. Está dividido en dos partes, desde ayer y hasta el 16 de diciembre es la primera parte y del 16 al 24 la segunda parte. Tenemos suficiente tiempo para prepararnos y así vivir una Navidad en paz y en reconciliación. Y a puertas de terminar el jubileo de la esperanza, no sobra invitarlos a vivir su propio jubileo, ojalá con su familia. ¿Qué tal una visita entre todos a una de las iglesias destinadas para vivir el jubileo como lo han vivido en cada parroquia, con tanto entusiasmo, piedad y fe? Felicitaciones a todos los párrocos por ser misioneros del amor durante este año jubilar en cada una de sus parroquias y desde luego a nuestros obispos por su linda labor pastoral. Estad en vela porque no sabéis ni el día ni la hora en que vendrá el Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre, muchísimas gracias. Ya son las 5:55 de la mañana, Mari. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. En Puracé, Cauca, permanecen en alerta los habitantes de la vereda Río Negro por la caída de ceniza del volcán. Las autoridades recomiendan medidas de autocuidado y estar pendientes de los reportes oficiales. En Noticias RCN seguimos con la comunidad. Afectaciones por lluvias y granizadas en La Calera y en Biotá, en Cundinamarca. Una persona está desaparecida. Hay varios establecimientos y viviendas afectadas. Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco enfrentarán hoy imputación de cargos. La Fiscalía los señala de participar en una red de corrupción ligada a contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué pasará con los helicópteros Mi-17 luego de que la empresa Berthold System fuera sancionada por el Ministerio de Defensa tras incumplimientos en el mantenimiento de estas aeronaves? En minutos les contamos. Santander lamenta la muerte de un policía que enfrentó un hurto en un centro comercial de Bucaramanga. Los ciudadanos realizaron anoche una velatón mientras que las autoridades adoptaron medidas especiales de seguridad. Cartagena anuncia medidas especiales de movilidad por la temporada de Navidad y fin de año. Habrá cambios en el pico y placa y restricción para motocicletas. Los paisas celebran con orgullo 3 décadas de su metro. Medellín conmemora 30 años de operación de un sistema pionero que ha impulsado la movilidad, la integración urbana y el desarrollo del Valle de Aburrá. Crece la presión política del gobierno de Estados Unidos contra el crimen organizado en Venezuela. El espacio aéreo permanece cerrado por una advertencia de maniobras militares de este país sobre la zona. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro denuncia que se trataría de una acción ilegal. Muchas gracias a todos por continuar aquí conectados con nosotros. Muy buenos días para los que apenas se están conectando, que inician diciembre, 1 de diciembre de 2025, acompañados de Noticias RCN, por supuesto, de nuestras sonrisas, del amor que le ponemos todos aquí en Noticias RCN a cada emisión. En unos minutos vamos a hablar de los secuestrados, sí, aquellas personas que no van a pasar estas épocas con sus familias. Aquí en Noticias RCN no nos olvidamos de ellos y de esas familias, de sus seres queridos, que están en horas muy críticas por la incertidumbre de sus seres queridos. Miren, en minutos vamos a hablar con la sobrina del señor Euclides Torrado. Él es un hombre que fue secuestrado el pasado 29 de octubre en Ocaña, en norte de Santander, y del que no se tienen noticias. Parece que el Estado se está olvidando de todos estos secuestrados, pero aquí en Noticias RCN los tenemos presente, acompañando a sus familias de corazón y, por supuesto, uniéndonos a la súplica para que los liberen ya, sin condiciones. Son las 6 de la mañana, ya vamos a arrancar este bloque informativo con una alerta que tiene la comunidad y a las autoridades en el Cauca, en vilo.
Nosotros nos sumamos a esta tensión permanente sobre el volcán de Puracé. En medio de ceniza, de humo, de gases, amanece la comunidad que vive cerca al volcán, que permanece en alerta naranja. Pues los habitantes de Río Negro, que es la vereda más próxima a este cráter, llevan horas afectados por la constante caída de material volcánico y están muy preocupados por su salud, pero también por la de sus animales y por la de sus cultivos, por su sustento. Carlos Andrés Gómez es nuestro corresponsal justamente allí. Carlos, usted está, como siempre, en el lugar de la noticia, pero lo más importante, escuchando y acompañando a la comunidad. ¿Cuál es el panorama de hoy? Maritza, Isabela, televidentes, buenos días. Así es, originamos la información desde Coconuco. Esta es la cabecera municipal de Puracé. Escuchan un poco de música de fondo porque aquí también se vivió con intensidad la alborada. Incluso estaban quemando pólvora hace algunos minutos. La situación más compleja la viven aproximadamente 35 familias yendo hacia el sector del cráter principal del volcán Puracé, de la cadena volcánica de los Coconucos, en la vereda Río Negro. Estuvimos con la comunidad, atendimos su llamado y precisamente la incertidumbre que viven por la constante caída de ceniza. El milagro que ellos narran que ha ocurrido es que en esta ocasión está lloviendo constantemente y esto hace que se lave un poco la ceniza, que drene por los diferentes afluentes. Desde anoche y parte de la madrugada no paró de caer ceniza en toda la vereda Río Negro. Creo que a las 9 empezaron a bajar ceniza acá. Nos dijeron que teníamos que tener tapabocas. Muchos de sus habitantes optaron por buscar un sitio para huir de las cenizas, pero con la preocupación constante de dejar a sus animales y cultivos su único medio de subsistencia. Pues yo tengo que estar pendiente y ahorita voy para allá a asomarme también a ver si es que ya pasó un poco. Este es el caserío de la vereda Río Negro, el centro poblado más próximo al cráter del volcán Puracé. Aquí desde los más pequeños hasta los mayores saben qué hacer en caso de una erupción. Que han venido a capacitarnos, digamos así. Entonces ya estamos pendientes, tapabocas. Y uno tiene que tener, por ejemplo, un hospedaje donde irse a respaldar de la ceniza. Mientras el volcán Puracé permanece en alerta naranja, las familias continúan atentas a los reportes oficiales y listas para actuar si la actividad cambia en las próximas horas. Un trabajo de prevención que se intensificó incluso desde el pasado enero de este año, cuando se registró también una emanación de gran cantidad de material volcánico. Es un líder social muy reconocido, William Campo, que nos acompaña a esta hora en Noticias RCN. William, hablemos un poco sobre cómo ha sido ese trabajo preventivo con las comunidades. Muy buenos días. Sí, muy buenos días a comunidad RCN, bienvenidos al municipio de Puracé. Pues el tema que se ha trabajado han sido directrices que se han dado del orden nacional, departamental y municipal. Aquí se ha trabajado con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y preciso el día de hoy se van a tomar unas decisiones importantes para el beneficio y la prevención de la comunidad de Puracé. Hoy se estará decidiendo si efectivamente se da la orden de evacuación a diferentes puntos. ¿Cuáles son esas necesidades más importantes para que puedan darse estas evacuaciones en los puntos más afectados? Las necesidades más importantes, uno son las vías, cerca de 250 kilómetros de vías terciarias en la cual solo tenemos una sola volqueta, entonces el llamado al orden departamental y nacional para que nos apoyen con maquinaria para intervenir estas vías y el tema del agua potable y saneamiento básico, en la cual todos los afluentes que nos surten de agua pues vienen de la cadena volcánica. Entonces en cualquier momento que haya una erupción pues lo primero que vamos a ser afectados es el tema del agua. Muchas gracias, William, por acompañarnos en Noticias RCN esta mañana. Nosotros pues vamos a permanecer aquí, vamos a esperar que se instale este puesto de mando unificado con la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo, con el Servicio Geológico, que llegarán en el transcurso de la mañana. Está prevista su iniciación para las 10 de la mañana. Isabela, Maritza, por ahora la información que tenemos desde Coconuco, en Puracé, Cauca. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Muchas gracias, Carlos Andrés. Un abrazo a ese líder social, a toda la gente que está en este momento ante la incertidumbre, sobre todo por dejar sus cultivos, por dejar sus animales, por dejar su sustento solo. A esta hora tenemos otro invitado. Ya vimos desde el lado de la comunidad cómo se hicieron estas labores de prevención, pero ¿qué les parece si saludamos al mayor Juan Carlos Sandoval, el director de la Defensa Civil de la seccional Cauca? Mayor, muy buenos días. Gracias por conectarse con Noticias RCN. Isabela, Marixia, muy buenos días y a todos los que escuchan el noticiero RCN.
Mayor, a las 6 de la mañana, 4 minutos, ¿cómo está la situación en este momento y cómo podría desarrollarse en las próximas horas? Y a ustedes, ¿cómo les está tocando alistarse? Bueno, a partir del el día sábado se adelantó un consejo a nivel nacional de gestión del riesgo. En estos momentos están viajando una comisión de la unidad de gestión del riesgo, viaja la directora a nivel nacional de la Defensa Civil. A las 9 de la mañana tenemos un consejo municipal en cabeza del señor alcalde del municipio de Puracé, extendido a nivel nacional, donde se adoptarán las medidas, inicialmente la evacuación de la vereda Río Negro, que es una parte de una vereda donde puede tener mayor afectación en caso de que se presente una erupción volcánica. Todo está determinado al concepto que dé el Servicio Geológico y las acciones preventivas que desarrollamos los organismos de socorro, la Unidad de Gestión del Riesgo, el departamento y el municipio. ¿Cuántas familias están hoy bajo este llamado de alerta? ¿Cuántas familias tendrían que moverse si es que cambia la situación del volcán o ya han tenido que desalojar sus casas? Marixa, en este momento, inicialmente hablamos de 35 familias, un aproximado de 140 personas, que son las que están en inminente riesgo de momento de una erupción. Iniciamos con ellas, pero dentro del mapa de riesgo del volcán son 21 veredas que se deben evacuar, pero todo tiene que ser de acuerdo a cómo vaya desarrollando el concepto y el boletín del Servicio Geológico a nivel nacional. Mayor, respecto a los animales, que sabemos que la población está muy preocupada por ellos, pues porque también hacen parte de su sustento y de su trabajo, pero también sus mascotas que los acompañan todos los días. ¿Hay algún plan en cuanto a la evacuación de los animales? Sí, tenemos en cuenta que estos son los medios de vida que tiene la población allá en Puracé. Desde el año, más o menos de febrero y marzo, hay un plan de contingencia para reubicar el ganado, pues los animalitos que tienen ellos, que son los medios de vida, porque muchas veces la comunidad es renuente a no evacuar por esa situación de los medios de vida, pero eso se va a tratar hoy y se va a determinar a qué sitio, en cabeza del alcalde, de su Secretaría de Agricultura y lo mismo a nivel departamental y nacional, para nosotros poderles colaborar y ayudar a estas personas que no solamente van a ser evacuadas, sino también sus medios de vida que tienen en su sector. Pues Mayor Juan Carlos Sandoval, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN, pero pues sobre todo por este acompañamiento que están haciendo ustedes allí a estas comunidades en Cauca. Seguiremos muy atentos a la actividad del volcán Puracé. Marixa, Isabela, muchas gracias. Aprovecho para darle un mensaje a la comunidad que la página oficial ante este evento es el Servicio Geológico. No hablemos de especulaciones y estar muy atento a los medios de comunicación, a los organismos de socorro. Se va a estar al puesto de mando allá directamente en Puracé, en cabeza de la unidad a nivel nacional, y nuestra directora general, la doctora Ana Milena. Muchas gracias y buen día. Gracias al Mayor. Los canales oficiales que son muy importantes en este momento. 6 de la mañana, 8 minutos. Vamos a hablar de otras emergencias. Esta se presentó en el municipio de La Calera, tanto en el casco urbano como en varias veredas aledañas donde, Isa, se registraron fuertísimos aguaceros. Quiero contarle que yo ayer justamente estaba en La Calera y parecía que fuera el fin del mundo, o sea, el apocalipsis. Esto fue una granizada impresionante, hubo inundaciones, hubo afectaciones sobre algunas viviendas, mejor dicho. Terrible. Qué susto, Mari. Pues abajo en Bogotá igual se sintió muy fuerte. Lo que sabemos es que el cuerpo de bomberos y los funcionarios de gestión del riesgo siguen verificando daños, pero aún horas después continúan atendiendo los llamados de la comunidad por sus afectaciones. La fuerte lluvia que cayó durante este domingo 30 de noviembre en el municipio de La Calera, en Cundinamarca, provocó emergencias. Los bomberos atendieron por lo menos 10 puntos donde hubo problemas con tejados e inundaciones de comercios y viviendas. Esta situación se vivió de igual manera en la zona rural, en las veredas La Portada y San Rafael, en donde prácticamente el granizo cubrió las partes verdes. Debido a las fuertes precipitaciones presentadas en varias partes del departamento de Cundinamarca, se reporta al momento algunas inundaciones y encharcamientos en jurisdicción del municipio de La Calera, por lo cual el Comité Local de Emergencias, en coordinación de bomberos de esta zona, se encuentran haciendo la atención de los diferentes llamados de la comunidad. En medio de la emergencia no se registraron personas lesionadas.
6 de la mañana, 9 minutos. Hablando de emergencias, se presentó una creciente súbita en jurisdicción del municipio de Biotá, departamento de Cundinamarca. En el momento, varias personas se encontraban en el lugar y ya lograron rescatar a 3 de ellas que presentan algunas lesiones y las trasladaron a un centro asistencial. Otras 6 personas fueron rescatadas del río, no tienen lesiones aparentes y actualmente las autoridades están buscando a una persona que falta, a un hombre de aproximadamente 51 años. 6 de la mañana, 10 minutos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que hoy tiene un nuevo capítulo muy importante, Isa. Esta mañana serán formalmente imputados Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, en una de las que es la audiencia más esperada. Y es esperada, Mari y televidentes, precisamente porque los colombianos, desde que conocimos los primeros indicios de este caso de corrupción que salpicaría a más de 20 personas, de funcionarios del gobierno, entre ellos, por supuesto, lo único que exigimos es justicia, porque se robaron la plata de los colombianos. Lo que pasaría con Velasco y Bonilla hoy sería en el Tribunal Superior de Bogotá a eso de las 9 de la mañana, es decir, estamos a puertas de ello. Nuestra periodista María Fernanda Correa, de nuestra redacción judicial, justamente se va a trasladar para allá y estaremos pendientes, y en nuestra emisión del mediodía y de nuestra aplicación les vamos a contar lo que sucede. La Fiscalía les va a imputar por el momento 3 cargos de cohecho, de celebración indebida de contratos. María, ¿qué más se le va a imputar a estos 2 exministros? Isa, televidentes, buenos días. Mire, hoy es un día clave precisamente porque se va a procesar a las cabezas de este entramado de corrupción, porque así lo ha dicho la misma Fiscalía, que Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, exministros de Gustavo Petro, y también Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, fueron quienes encabezaron todo ese entramado para saquear a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con recursos que iban a ser destinados para la gente más vulnerable. Uno de los cargos que se les va a imputar también es concierto para delinquir. ¿De qué lo señala el ente acusador? De que fueron ellos quienes habrían dado instrucciones claras para promover los proyectos de su gobierno, del gobierno para el que trabajaban, precisamente dando contratación o cediendo contratos irregulares en diferentes regiones del país. Son las imputaciones más importantes hasta el momento, y la Fiscalía también ya anunció, Isa, que van a pedir cárcel, la máxima y la más rigurosa medida. Mafe, y por estos días que hay tantas emergencias por lluvias que estábamos revisando hace minutos y que se indigna uno con esos recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que se robaron. Aquí está el informe. Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla habrían sido 2 fichas clave como miembros del gobierno de Gustavo Petro en 2023, cuando habrían buscado favorecer sus proyectos a cambio de promover irregularmente contratos para un grupo de congresistas. Es una conquista de las víctimas que logramos así, verdad y justicia y una eventual reparación. Entre las pruebas hay chats que corroborarían las instrucciones que habría dado el exministro Bonilla, entre esos uno del 15 de diciembre de 2023, en el que mostró su preocupación por 3 proyectos, el de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena. En la Corte, por ejemplo, quedó claro que él nunca ha intervenido ni frente a testigos ni frente a las investigaciones. Una de sus exasesoras habría sido clave para mostrar cómo habría actuado de manera criminal. La actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla a partir de un acercamiento que en virtud de una negociación de principio de oportunidad tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto. La Fiscalía pedirá cárcel. 6 de la mañana, 13 minutos. Hay luto en Santander por la muerte de un policía que intentó detener un robo en una joyería en un centro comercial de Bucaramanga. Por el lado de la ciudadanía hicieron una velatón rechazando lo sucedido, y por el lado de las autoridades decidieron hacer un consejo de seguridad. Cristian, muy buenos días para usted allá en Bucaramanga. Triste lo que pasó con el uniformado. Adelante con la información. Así es, mucha tristeza por parte de los ciudadanos quienes rindieron homenaje póstumo a la memoria de Freddy Francisco Leal, un intendente de 40 años quien le dedicó 20 a la institución de la policía y quien entregó su vida de manera heroica tras enfrentar a disparos a varios delincuentes que hurtaron una joyería en un centro comercial de Bucaramanga. Allí pues las autoridades indicaron que se ofrecen 100 millones de recompensa para quienes permitan la captura de otras 6 personas que se encuentran prófugas y están relacionadas a este crimen.
A sus 40 años murió el intendente jefe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Freddy Francisco Leal, quien también era investigador de la SIJIN y estaba de civil cuando se desató el cruce de disparos contra la banda delincuencial que llegó desde Barranquilla a cometer un robo en una joyería del centro comercial Cuarta Etapa. Él fue trasladado a la clínica Bucaramanga, donde fue reanimado aproximadamente 48 minutos tratando de sobrevivir, pero por la gravedad de las heridas fallece. Con una velatón, autoridades despidieron al oficial, que además tenía un hijo de 13 años. Así que honor a quien honor merece. Tras un consejo de seguridad extraordinario, el ministro de Defensa y el director nacional de la policía confirmaron que la banda delincuencial que intentó robar la joyería tenía nexos con el Tren de Aragua. Y en las últimas horas se realizó la audiencia de legalización de captura de 5 personas señaladas también vinculadas a este hurto. En esta audiencia se conoció un video revelador del momento cuando entran estos hombres armados justamente a este establecimiento comercial y empieza justamente el intercambio de disparos. El video de seguridad utilizado en la audiencia a los 5 capturados por este millonario hurto revela el momento cuando entran los delincuentes armados al establecimiento comercial y amenazan a sus trabajadores. De inmediato acceden a los mostradores y proceden a robar joyas y elementos de valor que, según las autoridades, superan los 900 millones de pesos. Posteriormente emprenden la huida y es cuando se registra el intercambio de disparos con policías de civil que se encontraban en el centro comercial. En la balacera falleció uno de los delincuentes y un policía. Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos por información que permita la captura de otros 6 delincuentes implicados en el asalto. Es que lastimosamente por estos días no todo es amor, no todo es alegría, no todo es paz. Hay que estar también muy alerta con los delincuentes y precisamente en Bogotá se están preparando desde hoy para que el cierre del año sea seguro. Queremos contarles que ahora han anunciado que 362 policías son los que van a custodiar los sectores comerciales de Bogotá durante todo el mes de diciembre, justamente para prevenir este tipo de situaciones como la que acabamos de ver en Bucaramanga. De estos policías, 258 se van a ubicar en la zona central, es decir, la mayoría van a estar ahí acompañando las compras de los bogotanos. Son 7 los puntos priorizados por la policía para reforzar la seguridad de la capital en diciembre. En el denominado Plan Centro se pretende que la carrera séptima, San Victorino, la calle 13, la Plaza España, el sector de San José, San Facón y San Andresito de la 38 reciban una especial atención por el alto flujo de personas, en su mayoría compradores. De igual manera, se recibirá un refuerzo adicional en más de 300 policías para acompañar los eventos masivos que se llevarán a cabo en la capital. El componente de seguridad tendrá divisiones como tránsito, la SIJIN y vigilancia. Para los más de 670 eventos especiales que tiene preparada la alcaldía desde el 5 al 23 de diciembre, se realizará acompañamiento tanto de las autoridades policiales como de los grupos de gestores de convivencia y seguridad. Y para hablar de tantas cosas que nos generan alegría, que son espacios de encuentro, que son motivo para sonreír ahora en Navidad, en Bogotá, a esta hora tenemos una invitada muy especial. Se trata de la subsecretaria de Gobernanza de la Secretaría de Cultura, Ana María Aguada. Subsecretaria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por contarle a todos los bogotanos y colombianos lo que será esta gran oferta cultural que tiene preparada la alcaldía para este diciembre. Pues cuéntenos usted, ¿por dónde arrancamos? ¿Cuáles son todos esos planes que podemos salir a hacer ahorita en Bogotá en diciembre? Bueno, pues son más de 4.000 artistas que desde el 5 de diciembre hasta el 23 de diciembre nos acompañarán. Arrancamos este 5 de diciembre en el Parque Metropolitano del Tunal. Desde las 4 de la tarde abriremos las puertas para que a las 7 de la noche podamos hacer el encendido de este gran Parque Metropolitano. Por primera vez hace mucho tiempo, Bogotá, el Parque del Tunal, el sur, no vivía también la Navidad. El 7 de diciembre se prenderá el encendido de la Plaza de Bolívar. Iniciaremos con un desfile de comparsas desde la Plaza Cultural Santa María a las 4 de la tarde para estar llegando a las 6 a la Plaza de Bolívar, y a las 6:30 estaremos encendiendo toda la plaza central de nuestra capital. El 13 de diciembre las luces se tomarán la Plaza Cultural Santa María, esta plaza que se ha venido activando en torno al arte y a la cultura con un espectáculo de circo, danza, música en vivo. 10.000 personas se podrán sentar cómodamente en la Plaza Cultural Santa María y vivir de este espectáculo hasta el 13 de diciembre.
2 funciones en la noche. Y la Plaza de Bolívar estará desde el 13 de diciembre hasta el 23 de diciembre. Buenísimo. Y el Tunal vivirá un espectáculo de circo y magia desde el 17 hasta el 23. Estas son solo actividades principales. Los invitamos a que entren a la página de la Alcaldía de Bogotá para que pues tengan toda la programación y no se pierdan ningún espectáculo de esta Navidad. Pues, subsecretaria, muchísimas gracias. No pueden decir los bogotanos que no hay nada para hacer en Navidad, porque son más de 600 actividades, más de 3.000 artistas que ustedes han dispuesto. Que consulten ahí la información en la página oficial. Estoy segura que la gente va a quedar feliz. Pues feliz Navidad, por si no volvemos a hablar de aquí al 25 de diciembre. Gracias por conectarse con nosotros. Feliz Navidad para ustedes. Isa, ahí tiene su primera Navidad en Bogotá, muchos planes. O sea, ahí tiene para que se entretenga. Ahí tengo para que me entretenga. Y además estoy muy feliz porque primera vez que me toca aquí en el canal, en la redacción, la Navidad, y yo sé que aquí se hace, mejor dicho, natillada, chicharrón, buñuelos, de todo. Ahí están programando para el miércoles. ¿Ya la metieron al grupo? Sí, claro. señora. Ahí vamos. Sí, que sí, ya la metieron al grupo, obviamente. Pues ya regresamos, no vamos a comer buñuelo, pero tenemos muchas más noticias para ustedes. Quédense con nosotros. Gracias. 6 de la mañana, 27 minutos. Gracias a todos ustedes por seguir conectados con nosotros aquí a primera hora. Mucha atención porque la Policía Fiscal y Aduanera ubicó en el barrio Masuren, esto es en el norte de Bogotá, un taller clandestino en el que encontraron armas de diferentes calibres y partes de un fusil. Las autoridades tratan de establecer el origen y el destino de este armamento. Se logró identificar una pantalla de computador procedente de Estados Unidos, que contenía oculto en su interior 2 cañones para fusil de asalto M4 con sus respectivos cerrojos. Este hallazgo motivó a la Fiscalía a ordenar el allanamiento inmediato a un apartamento ubicado en el barrio Masuren. 6:28 en Noticias RCN hemos hecho un seguimiento muy juicioso a lo que ocurre con los helicópteros Mi-17, que son esenciales para todas las operaciones logísticas del Ejército. Y es que acuérdense que el 31 de diciembre del 2024 el Ministerio de Defensa suscribió un contrato con la empresa Bertol System, pero la sancionaron hace unos meses por incumplimiento. Y es que el mismo Ejército fue el que emitió varias alertas desde mayo, solo a 4 meses de haber dado inicio a este contrato. Lisa, usted nos tiene más información. Recuérdenos cuándo fue que empezó a regir la sanción y qué va a pasar. Buen día para usted y para todos los televidentes. Mire, pues recordemos que la semana pasada empezó a regir la sanción contra la empresa Bertol System por incumplimiento en el contrato en el mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Recordemos que son fundamentales para las operaciones militares. El ministro de Defensa aseguró que ya están en ese proceso de analizar qué otra empresa podría asumir este mantenimiento. Pero nosotros nos encontramos en el hangar en Tolemaida y vamos a mostrarles estos 4 helicópteros. Hacen parte de los 8 que actualmente están volando. Son 11 los que mantienen en tierra y a la espera precisamente de estos recursos. La crisis del mantenimiento de los helicópteros Mi-17 continúa. Aunque han buscado alternativas, esta no salió como esperaba y volvieron a quedar como hace 3 años, sin ninguna empresa a cargo del mantenimiento de estas aeronaves. Estamos buscando proveedores que nos puedan suministrar este soporte, reflejando claramente que tenemos una capacidad instalada aquí en Colombia. La crisis inició en febrero de 2022 con la guerra entre Rusia y Ucrania. Habían acordado una suspensión temporal, lo que generó una baja ejecución en los contratos. En febrero del 2023 suspendieron definitivamente los contratos, lo que generó que el ejército contara con solo 4 helicópteros Mi-17 en operación. En diciembre del 2024 firmaron con Bertol System para el mantenimiento. Sin embargo, en mayo de este año, la aviación del ejército hizo alertas frente al incumplimiento. Esperamos que a inicio de año, ojalá antes de que culmine el primer trimestre, ya tener un proveedor. Y estamos haciendo todo el esfuerzo. Los impactos de la falta de mantenimiento de los helicópteros no solo han sido para el área de operaciones, sino también en temas económicos, al tener que utilizar el Black Hawk.
6:30 y los paisas, es decir, nosotras nos unimos a esta celebración, estamos de fiesta, no es para menos porque el metro de Medellín cumplió 30 años, Isa, 3 décadas. Inició su operación comercial hace 30 años y desde entonces este sistema no para de crecer. No, señora, en 3 décadas el Metro de Medellín, que además es el primero, y eso siempre lo recalcamos de este tipo en el país, ha realizado, escuchen esta cifra, despampanante, 5.554 millones de viajes. Claramente va por muchísimos más. Felicidades al Metro, felicidades a los paisas que lo cuidan tanto. La transformación urbana de Medellín y el Valle de Aburrá ha sido impulsada por la expansión del metro. En nombre de todos los antioqueños y en mi calidad de primer mandatario de los colombianos, autorizo la puesta en marcha de nuestro Metro de Medellín. Recibido, señor presidente. El verde aún predominaba en las montañas cuando el 30 de noviembre de 1995 se dio inicio a la operación comercial de la línea A. Me siento feliz de ser antioqueña, de saber Medellín cómo ha avanzado y tener ese transporte que es un mérito para la ciudad. Mientras que en 1995 el metro movilizaba unas 120.000 personas al día, actualmente cerca de 1.100.000 personas emplean el sistema para llegar a sus destinos. La algarabía en las estaciones era, yo escuchaba la bulla por el radio y la gente luego nos contaron, no, eso fue apoteósica, la inauguración, ese mensaje de altavoz se escuchó en toda la ciudad. Actualmente el sistema está integrado a las líneas del Metrocable, el tranvía Metro Plus y en unos años al futuro Metro de la 80, cuya construcción ya inició. Las 50 minutos. Hoy es un día clave en materia económica porque inicia formalmente la negociación del salario mínimo del 2026 y vamos a revisar en este momento las cifras. Los datos clave para definir el salario mínimo son la inflación y la productividad. En el caso de la inflación, según el último reporte, la cifra anual va en 5,5%. La productividad, dice el DANE, está en el 0,9%. Esto significa que bajo estos datos, anótenlos muy bien porque son muy importantes para tomar una decisión final. Ahora, vamos a revisar cómo llega esa puja que está ofreciendo el gobierno nacional, que están pidiendo los sindicatos y hasta dónde dicen los empresarios debería llegar este incremento. Hablemos primero del incremento que ha anunciado el gobierno nacional, que ha hablado de una cifra entre el 10 y el 11%, algo que por supuesto las centrales obreras celebran. Pero los empresarios dicen que no debería ser superior al 7%. Algunas entidades y centros de pensamiento como ANIF y Fedesarrollo también aseguran que debería ser entre un 6 y un 7%. Justamente con ese tema que también abre la temporada decembrina, vamos a abrir el día de hoy la mesa ancha. Le quiero dar la bienvenida a Juan Alberto Londoño, él es ex viceministro de Hacienda. Juan Alberto, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Maritza, como siempre, un gusto aquí acompañarlos y hablar de temas tan difíciles como el salario mínimo. Y en un 1 de diciembre, aquí en la mesa ancha, que no es lo mismo, Julio. Hola Maritza, ¿cómo estás? Muchas gracias. Feliz arranque de la temporada más linda del año. Bueno, Juan Alberto, apartándonos un poquito de las cifras, de lo que ha ofrecido el gobierno nacional, de lo que están pidiendo los sindicatos, ¿cuál debería ser la cifra real de un incremento? Si usted hoy fuera el ministro de Trabajo o de Hacienda, ¿cuánto ofrecería? Yo no ofrecería más del 6.5%. Todos, absolutamente todos, quisiéramos ganarnos más. ¿Y ese 6.5% qué es? Ese 6.5% es el costo de vida y la productividad. La Corte Constitucional, en una discusión hace muchos años, entendió que ese es el piso. Y el piso es por una razón, porque nosotros tenemos que actualizar los valores, por eso se incrementan el costo de vida, el IPC, más esa productividad que podamos tener los colombianos, y es esa forma en la que generamos más recursos a la economía. Si lo hacemos en un mayor nivel, lo que terminamos haciendo es ficticiamente aumentar el ingreso. ¿Y por qué digo ficticiamente? Porque eso tiene unas consecuencias en el resto de la economía, en el resto de los productos que consumimos, que al final de cuentas no termina traduciéndose en un mayor ingreso. Pero tiene un problema mucho más grande y ese es en el que yo me quisiera centrar en este momento. Y es que crea una brecha más grande con la informalidad. Nosotros hoy en Colombia tenemos un problema grandísimo de informalidad. Es más del 55% de la gente que trabaja está en la informalidad.
Y cada día que hacemos más amplia la diferencia, lo que hacemos es que menos personas puedan llegar a tener un trabajo formal. Que esas personas que cotizan como independientes sobre un salario mínimo cada vez tengan menos capacidad de seguir cotizando sobre ese salario mínimo y tengan el riesgo de caer en no poder seguir cotizando. Que esos empresarios que los contratan, a esos pequeños empresarios, les quede cada vez más difícil contratar, claro. Y ese es el riesgo de aumentar más el salario mínimo. Pero además, este año sobre la mesa se pone un ingrediente adicional que también ha preocupado muchísimo a los empresarios, y no a los empresarios, porque es que un empleador no es necesariamente un empresario. Y es la reforma laboral, que también ha encarecido, digamos, los costos, que ha puesto en aprietos a muchas compañías. Julio. Los costos de la contratación formal. De la contratación formal, además. Se han incrementado, además, digamos, por iniciativa multipartidista, pues porque también en el gobierno anterior se redujo la jornada semanal de trabajo que estaba en 48 horas, va a terminar, me corrige Juan Alberto, en 42 horas eventualmente. Pero eso también obedece como alineamientos internacionales, ¿o no, Juan Alberto? No, porque eso es una propuesta de... Eso es una manera, digámoslo también... el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando era congresista. Eso fue una manera de subir el salario mínimo también, en términos reales. Pues cuando usted reduce el tiempo de laboral, pues cada hora sale más cara. Entonces es una manera, digamos, distinta de subir el salario, como la reforma laboral de Petro, también fue una manera de subir el salario mínimo. Entonces han venido acumulando sucesivos incrementos de salario mínimo. Lo primero que yo diría es que esta discusión, perdón ser un poco cínico, pero es más bien que este debate entre empresarios, sindicatos, gobiernos, es un sainete, o sea, es una obra de teatro irrelevante. Al final el que va a tomar la decisión es Petro, y sabemos que estamos en un año político y por lo tanto va a estar más cerca del tope de arriba que el de abajo. Petro no importa más bien nada si las empresas tienen capacidad de contratación formal. Y lo que estamos viendo es que hay un profundo egoísmo, paradójicamente, en esto, ¿no? Egoísmo en salir, digamos, con la ficción populista de subo el salario mínimo, pero por otro lado, lo que estamos viendo en Colombia es que el 56-57% de los trabajadores, o sea, la inmensa mayoría de trabajadores, ni les sube ni les baja nada, no les importa el incremento del salario mínimo porque están precisamente en la informalidad. Entonces, pues están limpiando vidrios o vendiendo dulces o están cuidando carros, y esas personas, pues el aumento del salario mínimo más bien les perjudica porque sí les pone un techo de cristal en donde cada vez se hace más caro que una empresa formal algún momento los llegue a llamar y tengan beneficios de primas, cesantías, vacaciones, salud contributiva, pensión, todos esos temas, pues cada vez se aleja más ese escenario porque a esa empresa le sale más caro contratarlo. Sí. Aclaremos una cosa que acaba de decir Julio, Juan Alberto, que es ese tema del tema de las horas trabajadas a la semana. ¿Eso obedece, sí es cierto, o estoy yo un poquito desubicada a un poco de estándares internacionales? Porque es que no es un mito el decir que en Colombia es uno de los países en donde más se trabaja a la semana. Y metámosle ahí también el tema de, claro, los elementos técnicos, si es que lo pudiéramos llamar así, que es la reforma laboral que también se debe tener en cuenta, y los elementos políticos, porque es que sí, claramente estamos en una época electoral. Maritza, tú tienes razón. En el mundo están intentando trabajar menos horas, pero en el mundo en unas condiciones. Si nosotros miramos, en Estados Unidos no existe el límite de horas. En Estados Unidos uno puede trabajar las horas que quiera y no existe ese concepto de salario mínimo para todo el país igual, sino a ti te contratan por horas, a ti el salario mínimo lo miran en horas. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros no podemos decir que queremos llegar a los estándares de Suecia, de Suiza, cuando tenemos una cantidad de necesidades que no podemos cumplir. Y era lo que decíamos, y lo más importante es que el 57% de las personas no ganan ese salario mínimo, son informales. Entonces, esa discusión sí se vuelve una discusión para un grupo de población favorecida que está afectando al resto de la sociedad. Y yo tengo un comentario ahí, y es, pobres los empresarios, es que negociar uno con una pistola es muy berraco. Y lo digo con una pistola porque le dice el gobierno, yo voy a subir el 11%. Entonces, ¿cómo entra uno a negociar desde ahí? ¿Y qué es lo que pasa? Si los empresarios no llegan o no están de acuerdo con ese número y no acuerdan algo, ya saben que el gobierno les va a subir 11%. Entonces, uno llegar a negociar así es muy difícil. Ahora, lo otro que dicen, digamos, los sectores sindicales y quizás el gobierno nacional es, bueno, no es cierto tampoco que los incrementos que se han venido haciendo durante este gobierno nacional, que han sido casi del doble % del IPC, hayan generado más desempleo
o que las empresas saquen a su gente de eso, ni que si nos ajustamos al IPC más la inflación, las empresas terminen contratando más gente. Bueno, la enorme mayoría del empleo que se está creando es empleo de perversa calidad, Maritza. Sacaba las cifras ANIF que la mayoría de empleos que se están creando es en venta de comida, incluso en la calle, ¿no? Ese tipo de empleos muy precarios. Se ha creado casi 1 millón de puestos de trabajo durante este año que explican la reducción de la tasa de desempleo, y de esos el 75% son empleos informales. Estamos hablando de qué tipo de empleos. Son empleos que construyen bienestar en Colombia, gente que no tiene, insisto, vacaciones, prima, ARL, no tienen nada. Si se enferman hoy, no comen hoy. Es decir, es una creación de empleo precario precisamente porque la contratación formal es muy cara, porque pagarle a una persona un salario mínimo no es solamente el salario mínimo, sino una capa de costos para las empresas en un momento en donde las utilidades de las empresas, digamos, no son bollantes, ni hay una capacidad de crecer ni de contratar formalmente. Sí. Miren, tengo que pasar a nuestro siguiente tema, y es el reclutamiento de menores, a la luz de un especial periodístico que hemos preparado aquí en Noticias RCN con varios testimonios, incluso el de una reclutadora. Y esto desnuda definitivamente la crueldad, lo que está pasando en nuestro país a ojos de todo el mundo, pero ante la indiferencia del Estado, del gobierno nacional. Julio. Pues es una situación muy triste, Maritza, que se ha venido agravando por el fortalecimiento de las economías ilegales en Colombia. Es decir, hay que vincularlo con el tema económico, porque estas organizaciones criminales tienen más facilidades para producir cocaína, ¿no? Tienen, como estamos viendo recientemente, vínculos con el Estado, ¿no? y utilizan parapetos como el de la Paz Total para fingir que están en un proceso de dejación de armas, pero que en realidad usan para fortalecerse financiera y militarmente. Y eso trae como consecuencia que recluten niños y que esos niños terminen siendo bombardeados por las fuerzas militares y muertos. Entonces todo es una cadena que parte por la complacencia de la sociedad colombiana, que no es solamente este gobierno. En este gobierno se ha exacerbado y se ha llevado casi una caricatura, ¿no? El entreguismo con los grupos criminales, el entreguismo con la guerrilla, pero es una filosofía, digamos, de la clase política colombiana de los últimos 30, 40 años, que la única ruta es creer que estos señores tienen buenas intenciones y llevarlos al Congreso. Y luego surge una nueva generación de narcos y de traquetos que llegan con más fuerza militar y reclutan más niños. Entonces es una tragedia, es un círculo vicioso del que no vamos a salir si no rompemos esa lógica, digamos, de entregarnos moralmente, políticamente a estos grupos criminales. Sí, de todo esto, digamos, lo que duele es, claro, esto lo ponemos en el contexto de estos bombardeos en donde han muerto menores. Aquí hay opiniones de un lado y del otro, el gobierno nacional justificando estos bombardeos, pero del otro lado, Juan Alberto, lo que no hay es una política para evitar que los niños terminen en las filas de los dos grupos al margen de la ley. Maritza, yo creo que hay un problema estructural. En economía se habla de incentivos perversos. El día que este gobierno dijo, yo no voy a atacar campamentos donde haya menores, los volvió víctimas. El Estado volvió víctimas a los menores. Y voy a decir por qué. Porque eso, ¿qué hace? Que los grupos ilegales digan, pues me voy a llenar de menores, voy a reclutar menores porque los voy a usar como escudo humano porque ahí no me van a atacar. Entonces, ese fue el primer error. Uno no puede decir que no va a atacar un sitio donde haya menores porque está diciéndole a las fuerzas armadas ilegales que recluten menores, que eso les va a dar un seguro de vida. Eso fue un error. El segundo error es que nosotros no estamos llegando al territorio. Y si no llegamos al territorio con soluciones para las personas, para esos menores, pues la única opción de vida que tienen termina siendo irse para esos grupos armados ilegales. Entonces, para solucionar esto hay que decir, señores, la responsabilidad de la vida de esos menores es de los que los están reclutando, pero eso no impide que nosotros tengamos que tomar las acciones para garantizar la seguridad de los colombianos. Eso no va a ser un escudo humano, porque si usted lo utiliza como un escudo humano, el que está violando las normas de derecho internacional... Garanticemos la seguridad de los colombianos, pero también la de los niños. Es decir, está bien, si ya no se puede en medio de los bombardeos, evitemos que sean reclutados, pero es que no se está haciendo absolutamente nada por los niños en este país. O sea, hoy en día tenemos cientos de miles de niños que no han podido ni siquiera volver a sus colegios porque la entrada de su colegio está llena de minas antipersona. Por eso nosotros tenemos que recuperar la seguridad en el territorio. Nosotros tenemos que hacer presencia. Y cuando el
gobierno del presidente Petro decidió la paz total y dijo no voy a hacer acciones, pues permitió que se fortalecieran todos estos grupos ilegales y ahí es donde surge todo el problema. Juan Alberto, muchísimas gracias. Julio, muchísimas Maritza. gracias. 7 de la mañana, 4 minutos. Hora de enlazarnos con la FM de RCN Radio. Escuchamos el editorial de su director Juan Lozano. Juan. Hola Maritza, muy buenos días. En medio de tanta turbulencia política, en medio de todo lo que está pasando con Venezuela, que parece que llegará a una hora cero la situación para Maduro, en Colombia no nos podemos despegar de lo que está pasando en la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque esos son los impuestos que vamos a pagar los colombianos, los impuestos que nos quieren cobrar. La semana pasada el gobierno tenía hundida la reforma. Los congresistas, particularmente en el Senado de las comisiones económicas, le habían dicho no lo vamos a apoyar. ¿Logró el gobierno voltear senadores en el fin de semana o siguen firmes? ¿Logró el gobierno ofrecerles algo a los congresistas o cambiar en algo la tributaria que pueda modificar ese veredicto? Lo veremos al reinicio de estas discusiones. No se puede perder el foco. Está en juego el bolsillo de los colombianos. Ya habían dicho, no le jalamos a eso. Veremos a la hora de la quema quiénes son los que cumplieron su palabra. Ya lo veremos. Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana, 11 minutos, y a esta hora revisamos lo más visto, lo que se mueve en las redes y en la web. 3 temas destacados: el estado del volcán Puracé, que amenaza a la comunidad que vive a su alrededor, también las afectaciones en La Calera por las fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas, y J Balvin, que se superó con 7 horas de concierto en su casa en Medellín y más de 20 invitados. Muy bien, permanece la preocupación por las familias que viven cerca del volcán Puracé. No solo están en peligro ellas, también los cultivos y los animales. María Elena Pérez dice, no soportaríamos una tragedia, se necesita orden de evacuación rápida y ayudas alternas para todas esas familias. Y la situación en el municipio de La Calera no es muy distinta. Hay afectaciones por las fuertes lluvias, inundaciones y encharcamientos. Carlos Espinosa dice, aunque la naturaleza no se controla, sí es posible una acción rápida y confiable. Los bomberos han hecho una labor extraordinaria. Y el concierto de Balvin en Medellín sigue generando asombro, sorpresa, admiración. Se mostró mucho más madura, preparado, descrestó con un show de altísimo nivel. Juan Andrés Cruz dice, te mereces todo lo bueno que te pase, Álvaro. Eres un crack. Gracias por llevar a Medellín y Colombia a todos los rincones del mundo. Eres orgullo de esta ciudad y del país. Ustedes ya saben que estamos pendientes de ustedes, de sus comentarios, de sus opiniones. En nuestras redes los pueden dejar @noticiasrcn y también ingresar a nuestra página web www.noticiasrcn.com. Feliz mañana, Isa. Luza, muchas gracias. 7:13 y nos volvemos a conectar con la FM de RCN Radio. Escuchemos con Fernando Quijano, el director del diario La República, la información económica del día. 1 de diciembre, hoy arranca la discusión sobre el salario mínimo. Más o menos las proporciones, los porcentajes de alza, el incremento del salario mínimo, el básico, están servidas. Las personas cercanas al gobierno, los sindicatos, le van a apostar más a un incremento muy cercano al 10%, mientras los empresarios, todos los gremios de la producción van a hacer una propuesta más cercana al 7%. 7 de piso, 10 de techo, así empieza hoy la discusión del salario mínimo. Recordemos que una cosa es el incremento del salario básico y otra cosa es el incremento del subsidio de transporte o subsidio de conectividad, como se le empezó a llamar en tiempos de pandemia. Muy importante para hoy, el precio del Bitcoin, que se ha descolgado y que es uno de esos termómetros de qué está pasando en la economía internacional. Está ya cerca de $90,000, muy bajo en su historia, porque recordemos que había subido hasta los $140,000. El precio del dólar en Colombia pues ayudará a las compras en el comercio electrónico y a las personas que van a viajar durante este mes. 3.744 es el precio del dólar, de los más bajos de la historia reciente, una fuerte revaluación del peso que seguramente se va a mantener. Y
Dos indicadores para tener en cuenta: la libra de café en el mercado internacional por encima de $4 y el barril de petróleo también muy cercano a los 60. Profesor Quijano, muchísimas gracias. Información económica. Y aquí en Noticias RCN no nos olvidamos de los secuestrados. Seguimos acompañando a todas esas familias que hasta ahora están viviendo la angustia del cautiverio. Está con nosotros Lilibet Torrado Odila. Ella es sobrina del señor Euclides Torrado, de 53 años, secuestrado el 29 de octubre muy cerca de la terminal de transporte de Ocaña, en norte de Santander. Lilibet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo en estos momentos tan difíciles. Y quiero pues que hablemos del secuestro de su tío. ¿Cómo fue ese momento en el que se enteraron de la desaparición? Muy buenos días para todos, así es, mi nombre es Lilibet Torrado. Bueno, como comentaban, mi tío desapareció el 29 de octubre. La familia como tal, o los que no vivimos en Ocaña como tal, que es donde él reside, nos enteramos al siguiente día, el 30 de octubre, al ver que pues él no había llegado a dormir esa noche a casa, y es algo que él no hace. O sea, él normalmente no sale de casa, no se queda por fuera, y menos sin dar aviso, sobre todo a mi tía o a su hijo, que es con los quienes él vive. Pues Lilibet, si su tío la estuviera viendo en este momento y que también hace parte de ese mensaje que le envía a toda la familia, ¿qué le dirían? Él es el menor de todos mis tíos, así que él es una persona muy jovial, muy cariñosa. En esta época él es de los que más se emocionaba, se alegraba por mirar dónde hacer la integración familiar. De hecho, el año pasado la pasó aquí con nosotros, estuvo con nosotros, así que tío, si de pronto tú estás allí viendo este mensaje, decirte que te extrañamos, que te amamos mucho y que te estamos esperando con los brazos abiertos. Lilibet, un abrazo gigantesco para usted, para toda la familia. Esperamos que estos momentos oscuros terminen muy rápido. A don Euclides, muchísima fuerza, su familia lo está esperando, y a quienes lo tienen cautivo, que por favor lo liberen ya, sin condiciones. 7 de la mañana, 17 minutos. En Medellín, como se ha vuelto tradición, se vivió la noche de la alborada, una práctica que divide a la ciudadanía. Mientras algunos queman la pólvora, otros la critican. Lo que es cierto es que las mismas autoridades hacen un llamado para que esto no se practique. Vamos a hablar a esta hora con nuestro corresponsal en Medellín, Juan Fernando Tavares. Juan, ¿cuál es el reporte de las autoridades? Generalmente para estas alturas y por cuenta de esta alborada ya tenemos personas lesionadas con pólvora. Hola, buenos días. Pues estamos a la expectativa, nos dicen desde la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín que están haciendo el consolidado, el barrido por las diferentes comunas, corregimientos, centros de salud, para determinar si efectivamente hubo personas lesionadas. Después de las 8 de la mañana se espera tener un consolidado en ese sentido. Lo cierto del caso es que fue una noche muy lluviosa, incluso con tormentas eléctricas en algunos sectores del área metropolitana, pero aún así abundó la pólvora, y usted lo ha dicho, una situación que divide. Para algunos es cultura, tradición, para otros exceso, falta de control. Lo cierto del caso es que hubo masiva quema de pólvora en las diferentes zonas de la ciudad de Medellín, a pesar de las lluvias. Estamos entonces pendientes, sobre todo porque esta situación es rechazada por los animalistas. Dice que la fauna silvestre es la que más sufre, sobre todo con la pólvora detonante. Estaremos entregando detalles en nuestras próximas emisiones de Noticias RCN. Juan, muchas gracias. Pues lo sabe usted, yo soy una de esas animalistas que además aboga por la fauna silvestre que contamos la fortuna de tener en el área metropolitana de Medellín. Hay muchas especies que sufren y, por supuesto, las mascotas que tenemos en la casa como las tenemos usted y yo, y ni hablar de los lesionados y de los niños. Es 7:19, muchas gracias, Juan. Hablamos ahora del aeropuerto El Dorado aquí en Bogotá. Todavía hay algunos vuelos retrasados, hay mucha molestia, pero recuerden que se tenía que hacer una actualización de urgencia en el software de varios aviones de la flota Airbus en nuestro país. Hay muchos de esos, todas las aerolíneas cuentan con alguno de ellos. Sabemos que Avianca por ahora es el único que no ha terminado con su flota, Lisa, pero ¿cuál es el reporte hasta ahora desde El Dorado?
Isa, televidentes, buenos días. Pues mire, siguen las afectaciones en algunos vuelos, especialmente de Avianca, como usted lo mencionaba, luego de que la Aeronáutica Civil ordenara la detención de operaciones de todos los aviones A320, mientras que, como usted lo decía, se ejecuta una actualización del software. Mire, la compañía reveló que esa intervención técnica tomaría aproximadamente 10 días, periodo en el cual estos aviones pues no podrían estar operando. Esa situación pues impacta a más del 70% de la flota de Avianca, lo que llevó a suspender la venta de tiquetes para los vuelos programados entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre con el fin de reorganizar la operación y reubicar a los pasajeros afectados. Ustedes están viendo en pantalla, a esta hora hay bastantes pasajeros, algunos pendientes de que le digan qué va a pasar con sus vuelos y otros que ya se acercaron y les dijeron que deben esperar aproximadamente más de 5 horas aquí debido a la reprogramación que se están haciendo. En estos momentos pues lo que hemos podido comprobar es que ya hay vuelos cancelados hacia Barranquilla y Cúcuta, pero mire, las aerolíneas también han informado que para las personas, para que puedan verificar si su viaje se encuentra entre los afectados, pues se deben seguir algunos pasos. Pueden revisar el correo electrónico que Avianca ha enviado notificaciones personalizadas a cada uno de los pasajeros o consultar por la página web también de Avianca o usar el chat de WhatsApp e incluso también lo pueden hacer a través de la aplicación de la aerolínea. Es toda la información que nosotros podemos registrar a esta hora desde el aeropuerto. Sigan ustedes con más. Ay, bueno, Elisa, pues ahí está las aerolíneas colombianas tratando de normalizar su operación. Avianca mantiene por lo pronto cerradas las ventas de tiquetes hasta el 8 de diciembre. Pero ahí vamos. 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esas emergencias que se presentaron en las últimas horas por cuenta de las lluvias en Cundinamarca y todas esas familias que resultaron afectadas en La Calera. Es que fue una granizada tremenda. Jason, usted nos tiene más información. Mari, pues así lo ha catalogado la misma gente que vive aquí en La Calera y que desde hace años no veían un aguacero como el que cayó ayer. Nos encontramos en un parqueadero muy cerca a la plaza de mercado, muy conocida, y pues sufrió unas afectaciones bastante graves. Ustedes lo mencionan y lo ven, son unos árboles que se cayeron encima de algunos vehículos en medio de esa granizada y medio de ese aguacero tremendo que inició sobre las 2 de la tarde. Acá conmigo está el cabo Gregorio Rodríguez, jefe de operaciones de los bomberos voluntarios de La Calera. Bueno, además de este incidente, cuéntenos un poco de este incidente y como ese balance de manera general de las afectaciones que vivieron ayer los habitantes de La Calera. Bueno, muy buenos días. Sí, en este momento nos encontramos en el parqueadero donde se cae un eucalipto generando pues la afectación a unos vehículos porque esto es un parqueadero público. Afortunadamente pues no tenemos personas lesionadas y en el desenlace del aguacero del día de ayer pues tenemos como resultado afectación en 10 viviendas, en algunas de ellas pues tenemos la pérdida parcial de cubierta, un muro pues que colapsó también, un muro divisorio y algunos techos que sufrieron afectación por la caída del granizo. Cabo, de los videos que estábamos observando y que grabó la misma gente, hay uno impresionante y es en la plaza, ¿no? La plaza muy conocida, allí estaba en plena hora de almuerzo y se ve como si fuera un río ingresando a los locales. ¿Cuál es el balance que tenemos de la plaza de mercado y por qué se dio esto? Sí, efectivamente en la plaza de mercado en los últimos años hemos tenido que cuando tenemos ese torrente de lluvias, el represamiento se da muy fácil, el represamiento de caudal y pues por el alto tráfico que pasa ahí, siendo un domingo, siendo la hora, pues como usted lo acaba de decir, están los comensales, es hora pico de comensales ahí. La afectación es bastante del caudal, afortunadamente pues ahí hay un corredor donde pues sigue el agua, sí genera unos represamientos a estos locales comerciales. Bueno, Cabo, ya para terminar, hablemos acerca de esas recomendaciones, ¿no? Porque fue un aguacero bastante fuerte, incluso nos habla de que se subió incluso el agua hasta 80 centímetros y esto pues afectó claramente a los comerciantes, pero ¿cuál es ese llamado a la ciudadanía pues para evitar este colapso en techos? Muchas veces pues con la naturaleza no podemos, pero sí hay que hacer alguna jornada de prevención. Sí, efectivamente es muy respetuosamente yo lo digo y de acuerdo pues también a los rublos económicos de cada
persona es invitarlo a hacer las cubiertas que sean un poco más inclinadas, porque tenemos que las cubiertas son muy débiles y muy planas, y esto hace que cuando los caudales son fuertes y hay bastante granizo, pues empiezan a generar los hundimientos y empiezan las filtraciones o pueden colapsar. 2. Las canales pues que sean con un nivel de capacidad de captación de agua y las mismas bajantes, y hacerles mantenimiento, porque pues esto hay que hacerle mantenimiento. En zona de verano pues hay tranquilidad, no generamos estas limpiezas que se deben de hacer como prevención. Perfecto, muchísimas gracias. Pues mire, además de La Calera, otros de los municipios que generaron emergencia es Biotá, claramente. Allí hay una persona desaparecida en medio de una creciente que se generó en la vereda Neptuna, esto es en el río Calandaima, y allí hay una persona de 51 años que permanece desaparecida. Otras 3 personas fueron trasladadas a hospitales debido a golpes, politraumatismos. Estamos hablando de una mujer de 70 años, una mujer de 45 años y un menor de 10 años por hipotermia. Es que la creciente allí también en el sector de Biotá fue tremenda, muy fuerte, y también se genera una emergencia en Caquesa, informan los bomberos voluntarios de Cundinamarca, y allí 3 barrios tuvieron colapso de alcantarillado. Pues estas son las imágenes, la situación que se vivió este fin de semana y sobre todo ayer, que sobre las 2 de la tarde pues inició esa fuerte precipitación en los municipios de Cundinamarca. Con estas imágenes me despido, nos encontramos en el municipio de La Calera. Ustedes tienen más información en Noticias RCN. ...7:26, hoy es 1 de diciembre, creo que todo el mundo lo sabe, que se note con nuestra decoración navideña, a la que le pusimos mucho empeño, y eso sí, queremos que esta de verdad sea, Mari, lo que uno siempre desea para diciembre, que sea la época más bonita del año, que esté llena de amor, que esté llena de recuerdos bonitos para los niños, y que pues todos nos llenemos el corazón de bondad para que hagamos buenas cosas por los otros. Hoy es 1 de diciembre y si todavía no lo saben, nos vamos a encargar de notificárselos las veces que sea necesario. Y saben que aquí en Noticias RCN a primera hora queremos que nos acompañen en lo que hemos llamado nuestra propia ruta navideña por Colombia, y vamos a hacer nuestra primera parada en Madrid, en Cundinamarca, con Anita Rojas, que nos prepara este informe. Nuestra primera parada es el río Subachoque en Madrid, Cundinamarca, donde las figuras parecen flotar sobre el agua. Es el punto que abre el camino de La Magia que nos une, un recorrido que cuando cae la noche se transforma con más de 700.000 luces LED. Lindo. A tan solo 27 kilómetros de Bogotá, este municipio hoy brilla como uno de los destinos imperdibles de diciembre. Me gustó mucho, para que todos los niños vengan a conocer Madrid. Quisimos apostarle al turismo navideño. Lo estamos cumpliendo y lo estamos realizando, apoyando a todos los emprendedores del municipio. Son más de 1.900 figuras y varias zonas iluminadas que tejen magia, un esfuerzo que resalta los encantos de Madrid y guía a los visitantes, convirtiendo cada parada en una experiencia. Y este año sabemos que la afluencia va a ser de más de 120, 140 mil personas, y los únicos beneficiados pues vamos a ser los madrileños. Se siente muy acogedor y un espacio muy lindo, la experiencia muy linda para venir en familia. En Madrid la Navidad no solo se ve, se siente. Aquí donde el río brilla, el cerro respira historia y el parque se llena de colores. La magia de diciembre encuentra su mejor refugio, una invitación a volver a creer, a sorprenderse y a dejarse iluminar. Madrid, Cundinamarca, nada que envidiarle a Madrid en España. Nuestro país está bellísimo, se encendió la Navidad. Qué bueno, desde ya para todos que disfruten esta época tan divina, feliz Navidad desde ya, porque la Navidad no solamente el 24 de diciembre, Isa. A mí la primera feliz Navidad desde noviembre. La primera feliz Navidad de este año me la dieron el sábado. Y yo dije, como no los voy a volver a ver, feliz Navidad y feliz año. Ah, sí, de una vez. Y por ahí hasta el 15 de enero sigo diciendo feliz año, feliz año. Pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por arrancar diciembre, por arrancar Navidad al lado de Noticias RCN. Los dejamos con los muchachos de Mañana Express, que por supuesto están también en modo navideño. Abrazo y que sea un gran día. Chao.